Muy buenas y antes que nada muchísimas gracias a la organización por haberme permitido formar parte de este primer congreso internacional sobre el documental de arte. Y entrando ya en materia, a lo largo de los siguientes minutos quisiera aprovechar la experiencia obtenida durante los más de 3 años que he formado parte del equipo de mediación cultural del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Por este motivo, realizaremos inicialmente una pequeña aproximación histórica a tres colectivos videofeministas franceses de los años 70 y 80 y a sus figuras principales. Y posteriormente realizaré una narración más personal de mi relación con ellos, dada su reciente entrada en el Museo Reina Sofía, proyectos de activación que desarrollamos, y finalizaremos con un pequeño comentario sobre el impacto que personalmente considero que tiene la entrada de estos colectivos y del género documental en general en la institución museo. Tomaremos como punto de partida la exposición Musas Insumisas, celebrada entre el 25 de septiembre del 2019 y el 27 de julio del 2020. La exposición fue comisariada por Natasha Petreshin y Giovanna Chaperi y nació como fruto de la colaboración entre el Museo Reina Sofía, el Museo de Lille y el Centro Audiovisual Simone de Beauvoir, que era el origen de la inmensa mayoría del material expuesto. La exposición pretendía servir como una aproximación a tres colectivos feministas franceses que a lo largo de las décadas de los 70 y los 80 se apropiaron de los dispositivos de grabación audiovisual y los convirtieron en utensilios para la reflexión colectiva. El primero de estos colectivos, Video Out, nació en la Francia de 1969 de la colaboración entre la cineasta Carole Rossepoulos y su marido Paul Rossepoulos. A este le siguió inicialmente el colectivo Las Musas se divierten, formado por Yona Weider, Delphine Seyrig, Claude Lefebvre, Monique Duris y José Constantin. Posteriormente, Yona Weider, Delphine Seyrig y Carole Rossepoulos crearon Las Insumisas. Aunque no siempre está claro cuál de los tres colectivos firma cada una de las producciones, porque hay directoras que están en dos o incluso en los tres colectivos a la vez, así que no queda claro cuál de los tres colectivos es el que firma, ¿no? Cada una de las producciones que comentaremos a continuación. Y aunque Las Insumisas es el colectivo que más atención ha copado, sobre todo por el reciente documental de Finn y Carol, la exposición pretendía equiparar la relevancia histórica de los tres, de Video Out, de Las Musas se divierten y de Las Insumisas. Por este motivo, a continuación comentaremos películas realizadas por los tres colectivos. El recorrido se iniciaba con una revisión de la filmografía de Delphine Seyrig, dentro de la cual destacaban sus colaboraciones con directores como Luis Buñuel, por ejemplo en El discreto encanto de la burguesía, o François Truffaut en Besos robados. No obstante, la película que marcó su carrera y que ella misma definió como su prisión particular fue El año pasado en Marienbad de Alain Resnais de 1961. Su personaje, que carecía incluso de nombre, era mujer a secas, se trataba de una estereotipada joven burguesa, pasiva y misteriosa, elegantemente vestida con varios prêt-à-porter diseñados por Coco Chanel. El personaje de Delphine es el motor de la película, pero no tanto por la importancia que Resnais le dé, que no se lo da, sino porque es el personaje que introduce el conflicto que origina el desarrollo mínimo de la trama. Quien haya visto Marienbad entenderá por qué digo esto de desarrollo mínimo de la trama. El personaje de Delphine se convirtió en la quinta esencia de la feminidad, o al menos tal y como la entendía el cine de autor francés. Era un sujeto elegante e inofensivo que al mismo tiempo estaba rodeado de un halo de misterio y erotismo. Era la máxima expresión de la femme fatale, aunaba el eros y el tánatos, la seducción y la capacidad de aniquilar, ¿no? Delphine terminó convertida en la mujer rubia de todas las fantasías masculinas, no lo digo yo, lo dice François Audet. Alain Robbe-Grillet, que fue el guionista de la película, llegó a afirmar que hubiese preferido a otra actriz menos inteligente y más carnal, puesto que él consideró que Delphine rodeó su personaje de un halo de intelectualidad que estaba muy lejos de ese personaje prácticamente salvaje y animal con el que él había construido, ¿no? Él quería una pulsión erótica, pues eso, salvaje, ¿no? Completamente salvaje y no tan intelectualizada. Las revueltas estudiantiles parisinas de 68 se convirtieron para Delphine en un acontecimiento transformador. 2 días después del comienzo de las revueltas, Delphine mandaba una carta a su marido, el pintor Jacques Jougerman, y en esa carta le decía: «Lo que ha pasado aquí es lo más salvaje que ha sucedido nunca. Me cuesta imaginar que algo así haya sucedido antes. Esta sensación loca, increíble de libertad. Es la primera vez que la tengo en toda mi vida. Ahora sé cómo es y hace que se me humedezcan los ojos al escribir esto. Ahora sé que nadie sabe de verdad qué es la libertad. Nadie, salvo los que estuvieron allí. La libertad es inefable y no te das cuenta de que disfrutas de ella hasta que te la vuelven a quitar. Ahí es cuando duele».
Años después afirmó en una entrevista televisiva que lo que ella extrajo realmente de mayo del 68, de estas revueltas, fue el feminismo, fue el descubrimiento de grupos de mujeres que hablaban de asuntos que importaban a las mujeres de una manera noble. No los trataban como temas lamentables, secundarios o vergonzosos, sino como temas que vertebraban nuestra sociedad. Estos grupos, dice ella, me hicieron comprender la rebelión que sentía desde adolescente, la rebelión que me impedía aceptar ciertas indicaciones que me daban los directores, tanto en el cine como en el teatro. Delphine se convirtió en un referente del movimiento feminista francés y no dudó en liderar el movimiento por la despenalización del aborto. No solo ayudó económicamente a numerosas mujeres para que se fuesen a Londres a abortar, sino que también cedió su apartamento a la ginecóloga Joëlle Brunier-Kaufmann para que practicase abortos clandestinos en unas condiciones de salubridad mínimas. Este piso de Delphine también sirvió como sede del grupo de información sanitaria, desde donde explicaban un nuevo procedimiento para abortar ideado por el psicólogo Harvey Karman, que era muchísimo menos invasivo. Delphine también se personó como testigo en el proceso de Bobigny, donde se juzgó a Marie-Claire Chevalier, que era una adolescente de 17 años que tras haber sido violada decidió abortar, ¿no? Además fue el propio violador el que denunció el aborto. Fue un caso muy mediático, muy polémico y que finalmente la sentencia de este caso fue la que terminó por despenalizar el aborto en Francia. E insisto, Delphine Seyrig testifica en aquel juicio, ¿no? Se persona en aquel juicio. Fue además también firmante del manifiesto de las 343, en el que 343 mujeres afirmaban haberse practicado abortos clandestinos, exponiéndose todavía a un posible ingreso en prisión. En 1972 llegó a participar en un debate sobre el aborto en Actuel 2, en la televisión Actuel 2, defendiendo la despenalización del aborto, diciendo: han dicho que abortar crea un trauma, pero es más traumático, y todas las mujeres lo saben, criar hijos que abortar. No se trata de la liberalización del aborto, sino de la libertad para abortar. Las revueltas del 68 también marcaron la trayectoria de Delphine dentro de la pantalla. Tras décadas convertida en una musa pasiva para la industria cinematográfica y en un objeto de deseo para el público, como ya vimos con Marianne Band, Delphine adquirió una conciencia feminista y una actitud reivindicativa. Por ejemplo, cuando en 1971 Delphine y Jane Fonda rodaban una versión cinematográfica de Casa de Muñecas de Ibsen, dirigida por Joseph Losey, ambas actrices se negaron a aceptar ciertas modificaciones de la historia original. Losey pretendía que Nora, al final de la película, comprendiese que el mejor sitio en el que podía estar era en su casa, con su marido y su familia, y decidiese regresar, ¿no? Jane Fonda y Delphine Seyrig se negaron a esta modificación y exigieron que se respetase el final original de Ibsen, en el cual Nora se marcha, abandona a su marido y abandona a sus hijos por buscar la libertad que siempre ha deseado, ¿no? Por ejemplo, Jordi Batlle contaba en el periódico El País, decía, ¿no?, literalmente: hay quienes culpan, y no sin razón, del error que supone esta película a las desavenencias surgidas durante el rodaje entre Jane Fonda y Losey. Ella, en una época que era la cúspide de su militancia, deseosa de convertir su papel y en definitiva toda la película en una proclama feminista. Losey, por el contrario, sujeto como siempre a su férreo discurso sobre el dominio y a la aguda observación de la sociedad burguesa. No obstante, no solo no compartían la intención última de la película, ¿no?, este deseo de, supuestamente, ¿no?, de Jane Fonda de convertir Casa de Muñecas en un alegato feminista, sino que había un problema mucho más profundo, ¿no?, mucho más hondo. Jane Fonda manda una carta a Losey el 27 de julio de 1973 en el que le reprocha haber realizado comentarios irresponsables contra las feministas en la prensa. En esta carta también dice que su incapacidad para lidiar con mujeres fuertes había hecho un daño irreparable a la película. Dice ella: nunca pude penetrar en tu paranoia y esnovismo mientras trabajamos juntos, ¿no? También la productora de la película, Nicole Stefan, afirmó que le molestaba mucho la actitud del director. Era más que un misógino, para él las mujeres no existían, dice. Todo ello demuestra que no debemos entender lo sucedido en el rodaje de Casa de Muñecas como una anecdótica, ¿no?, desaveniencia cinematográfica, sino como el nacimiento de una generación de mujeres insertas en la industria, que eran actrices, eran guionistas, eran productoras, que, conocedoras de las reivindicaciones feministas de los 60, se enfrentaron al establishment patriarcal que controlaba el sector cinematográfico. Esta actitud reivindicativa también llevó a Delphine a buscar personajes creados desde una perspectiva feminista, los cuales encontró mayoritariamente en películas escritas o dirigidas por mujeres. Por ejemplo, en el Festival de Cannes de 1975 llegó a presentar 3 películas distintas filmadas por mujeres: Alois de Liliana de Kermadec, Indian Song de Marguerite Duras y Jeanne Dielman de Chantal Akerman. No obstante, la directora con la que más veces colaboró
fue la alemana Ulrike Oettinger, un idilio que comienza en 1980 con Frick Orlando, continúa en el 84 con Dorian Gray, continúa en el 87 con Pride y en el 89 con Juana de Arco en Mongolia, que es la última película que protagoniza Delphine Seyrig. En la producción cinematográfica de Ulrike, de una estética pretendidamente camp, los protagonistas son seres no normativos y rechazados, ¿no?, de la sociedad. Son enanos, siamesas, tullidos, andróginos, transexuales. Delphine, en Frick Orlando, deja de ser la joven princesa elegante y pasiva que veíamos en Marienbad para convertirse en una imponente y amenazante, prácticamente dominatrix, que ataviada con un enorme vestido rojo de charol, muy lejos del vaporoso Chanel que veíamos en Marienbad, preside un banquete de jóvenes desnudos enmascarados. En 1974 comenzó la amistad entre Delphine y la cineasta Carol Rosepoulos, quien llevaba desde 1969 liderando el colectivo Video Out junto a su marido Paul Rosepoulos, que por ejemplo pues había dedicado un documental entero a la primera gran manifestación feminista celebrada en Francia el 20 de noviembre de 1971. Carol Rosepoulos también llevaba años impartiendo talleres de cine, tanto en la Universidad de Vincennes como en su apartamento del Distrito 14 de París. Fue precisamente durante la realización de uno de estos talleres cuando Delphine y Carol se conocieron. A finales de la década de 1960, Sony lanzó al mercado su famosa Portapak, una pequeña cámara portátil compuesta por dos piezas, la cámara de mano y una grabadora que debía llevarse colgada del hombro. En el anuncio publicitario de la Portapak afirma Sony: cualquiera puede utilizar este Sony Videocorder. Puedes grabar las vistas desde un avión o hacer un viaje al zoológico con un grupo de estudiantes de primer grado, ¿no? Creo que estas frases dejan claro cuál es la utilidad con la que Sony crea esta cámara. Era una cámara doméstica para grabar pues, excursiones, viajes y reuniones familiares, ¿no? No obstante, desde su misma salida al mercado, artistas como Leslie Vine, Andy Warhol o Nam June Paik utilizaron la Sony Portapak con fines más artísticos que documentales. Carol Rosepoulos fue, junto a Jean-Luc Godard, una de las primeras dueñas de Portapak en Francia, además la compraron con apenas 15 días de diferencia. Y los talleres que impartía en la Universidad de Vincennes y en su apartamento del Distrito 14 de París tenían como finalidad última enseñar el funcionamiento de esta cámara a jóvenes directoras francesas. Delphine y Carol decidieron colaborar. Una tenía los conocimientos teóricos feministas, mientras la otra dominaba el apartado técnico. Una sostendría la cámara, Carol, mientras la otra realizaría las preguntas, Delphine. Fue de esta colaboración de donde nació Las Insumisas, un colectivo feminista que se apropió de este medio de grabación para subvertir completamente su uso. En lugar de filmar excursiones familiares, como decía Sony, trataron de convertir la cámara en una herramienta política. Una de las primeras películas que hicieron juntas, y posiblemente la más famosa del colectivo, fue Calladita estás más guapa, de 1976. En ella Delphine y Carol invitan a 24 actrices, tanto francesas como estadounidenses, a hablar abiertamente de sus condiciones laborales. En aquellas 24 entrevistas, que las van intercalando para crear la sensación de un debate o de una tertulia, aunque en realidad son entrevistas realizadas individualmente, ¿no?, las actrices hablan, por ejemplo, de sus horarios, ¿no?, que son mucho más estrictos que los de sus compañeros. Hablan de las exigencias de los directores, ¿no?, desde teñirse de rubias a partirse la mandíbula para que se les hundiesen las mejillas. Hablan de los papeles en los que se les encasillan según sus condicionantes físicos. Por ejemplo, dice una actriz racializada: yo no era lo suficientemente negra para hacer de esclava, así que siempre me ponían a hacer de sirvienta. Dice una actriz ya muy mayor: pues a mí solamente me ofrecen papeles de abuela. Una actriz rubia, joven, muy alta, muy delgada, dice: a mí solamente me dan personajes de prostituta o de drogadicta, ¿no? Y también hablan de lo solas que se sienten inmersas en aquellos equipos mayoritariamente masculinos, ¿no? Todo ello convierte a Las Insumisas, y en esta película en particular, Calladita estás más guapa, en un clarísimo precedente del movimiento Me Too. Aquel mismo año, 1976, rodaron dos películas más, Scam Manifesto y Más o Miso van en barco. La primera de ellas se trata de un homenaje a la polémica escritora Valérie Solanas, autora del manifiesto Scam. Aunque es más conocida por su intento de asesinato a Andy Warhol, al cual disparó en 1968, Las Insumisas reivindican en esta película su figura como la máxima expresión del feminismo radical. En dicho manifiesto, en el manifiesto Scam, cuyas motivaciones no analizaremos en esta presentación porque exceden la intención de este texto, Solanas afirma, voy a leerlo literalmente, es el comienzo del libro. Dice Solanas: el hombre, es un accidente biológico.
El gen Y masculino es un gen X femenino incompleto, es decir, tiene una serie incompleta de cromosomas. Dicho de otro modo, el macho es una hembra incompleta, un aborto andante. Abortado en la fase en la que aún es un gen. Ser macho es ser deficiente, limitado emocionalmente. La masculinidad es una enfermedad carencial y los machos están lisiados desde el punto de vista emocional. El macho es totalmente egocéntrico, está atrapado en sí mismo. Es incapaz de sentir simpatía e identificarse con los demás, de amar, de sentir amistad, afecto y ternura. Está atrapado en una nebulosa a medio camino entre las personas y los monos y está en una situación de desventaja con respecto a los monos porque a diferencia de ellos es capaz de poseer una gran colección de sentimientos negativos como odio, celos, desprecio, asco, culpa, vergüenza, duda, ¿no? En esta película lo que hace lo que hace Delphine Seyrig es leer el texto íntegramente, sobre todo porque Manifesto Scam estaba completamente agotado y la única forma de que las feministas francesas pudiesen acceder a este texto era leérselo, ¿no? Entonces, por esa razón, Delphine Seyrig lo que hace en Scam Manifesto es leer el texto íntegramente, mientras Carol, convertida en una suerte de secretaria o mecanógrafa, un rol típicamente femenino, ¿no?, en el cine comercial, lo transcribe monótonamente. En un determinado momento de la película afirma Carol: estoy demasiado cansada para seguir, continúa leyendo. Carol se niega a continuar con este rol que le ha sido impuesto, ¿no?, tal vez empoderada por el texto de Solanas, por lo que decide apartar la máquina de escribir y continuar escuchando el texto mientras se fuma un cigarrillo. Durante toda la película hay de fondo un televisor con un noticiario repleto de imágenes violentas infligidas en muchas ocasiones contra población civil. Todas ellas imágenes violentas promovidas y ejecutadas por hombres. El motivo de este elemento escénico del televisor parece estar en el propio texto de Solanas, puesto que afirma ya más adelante: como no siente compasión ni tiene capacidad de sentir empatía ni identificarse con los demás, el hombre, la intención de demostrar su hombría justifica una cantidad interminable de mutilaciones y sufrimiento, y un número interminable de vidas, incluyendo la suya. Como su vida no vale nada, prefiere morir en una llamada de gloria antes que seguir arrastrando los pies lúgubremente 50 años más. El televisor justifica, por lo tanto, es una opinión personal, el texto de Solanas al mostrar las barbaridades que los hombres, por demostrar su virilidad, son capaces de ejecutar. Por otra parte, en Maso Emiso van embargo, critica la actitud de Françoise Guillot, elegida secretaria de Estado para la Condición de la Mujer en 1975, año declarado Año Internacional de la Mujer por Naciones Unidas. El 30 de diciembre de 1975, a pocas horas de finalizar el año, Antena 2 organiza un debate mediado por Bernard Pivot en el que Françoise Guillot conversa con varios hombres que el moderador presenta como los misóginos, ¿no? Son diseñadores, son cocineros, son políticos, ¿no? Incluso el presidente, ¿no?, del canal de Antena 2. Creo que la propia presentación, ¿no?, al presentarlos como los misóginos, denota, ¿no?, la pretensión satírica del programa, cuya finalidad última era burlarse de las reivindicaciones feministas y por consiguiente del propio colectivo feminista. Tengo mucho que reprocharles. Tienen cuidado cuando no hay que tenerlo. Son desaliñadas cuando hay que ir elegantes. Son inconstantes cuando hay que ser consistentes y viceversa. Son tiernas cuando tienen que ser duras y duras cuando tienen que ser listas. Son incomprensibles. Por eso yo me quedo con mi perro. Es lo que afirma el diseñador Max Ferro cuando se le pregunta por sus trabajadoras. Ese no es el lenguaje de un misógino, es el lenguaje de un hombre que ama a las mujeres, contesta Françoise Guillot. Al prestarse y entrar en la dinámica del programa, en la que no siempre está claro hasta qué punto están siendo sarcásticos y hasta qué punto realmente creen en lo que están diciendo, ¿no?, Guillot lo que hace es invisibilizar todas las reivindicaciones, ¿no?, realizadas por el colectivo feminista durante aquel año. Ella se presta, ¿no?, acaba siendo fagocitada por la dinámica del programa y se convierte en una cómplice más. Las insumisas deciden en Maso Emiso contestar a la televisión, es la expresión que utiliza Delphine Seyrig. Tras grabar el programa, realizan un montaje en el que repiten en bucle algunas afirmaciones absurdas realizadas durante la entrevista. Introducen además una serie de carteles escritos a mano en los que desautorizan a Guillot con frases como «no somos responsables del shock que la respuesta de la secretaria pueda ocasionar».
Como cierre de la película, introducen un cartel que comienza diciendo: nuestro objetivo es mostrar que ninguna mujer puede representar a las demás en el seno de un gobierno patriarcal, sea cual fuere. Es decir, la intención de la película no era burlarse de François Guillot, era criticar estos puestos de representación elegidos a dedo. Ninguna mujer elegida a dedo por un gobierno patriarcal representará realmente la lucha feminista, porque acabará siendo absorbida y fagocitada por el propio sistema político patriarcal, ¿no? Es la intención que tenían con esta película. Estos colectivos, Video Out, Las Insumisas y Las Musas se divierten, bajaron también a la calle para rodar películas como Las prostitutas de Lyon, de 1975, en la que entrevistan a un grupo de trabajadoras sexuales que se encerró en una iglesia de Lyon pidiendo la despenalización de la prostitución. En Pues que no follen, del 71, ruedan una manifestación en la que se exige la despenalización del aborto, intercalando un vídeo casero completamente explícito, en el que se observan las condiciones y los procedimientos con los que se realizaban hasta la fecha los abortos clandestinos. En Le Phare, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, del 71, documentan una reunión clandestina del grupo y le acompañan en su primera aparición pública durante la manifestación del 1 de mayo de 1971. Excediendo incluso su marco geográfico, el francés, rodaron películas, por ejemplo, en España, como Las Madres Españolas, del 75, en la que entrevistaban a las madres de Sánchez Bravo, Otaegui y Chiqui, los últimos condenados a muerte de la dictadura franquista. Una de las películas más duras rodadas por estos tres colectivos fue Inés, de 1974, en la que exigían la liberación de Inés Etienne Romeu, opositora detenida durante la dictadura brasileña y torturada en la conocida como Casa de la Muerte de Petrópolis durante 96 días. Tratando de no ser detenida, Inés llegó a lanzarse delante de un autobús, pero sus secuestradores no dudaron en llevársela, torturarla y violarla durante los 96 días que la tuvieron detenida. Al ser la única superviviente de la casa, fue la única persona que se lo con vida de allí, su testimonio fue fundamental para identificar a otras posibles víctimas, y su participación en la Comisión de la Verdad fue aplaudida unánimemente por su valentía. Era la única testigo que había. En 2003 sufrió un intento de asesinato en su propia casa, que, aunque no la mató, sí dejó su capacidad de habla bastante mermada. Cuando Delphine Seyrig rueda Inés, en la que recrea las torturas que sufrió, ¿no?, durante esos 96 días de encarcelamiento en la Casa de la Muerte de Petrópolis, ayudada de una actriz que no sabemos quién es, la actriz que se convierte en Inés en esta película, Inés Etienne Romeu está todavía condenada a cadena perpetua, y su amnistía, su liberación final, no llegaría hasta 5 años después. Todos los casos analizados nos permiten comprobar cómo los tres colectivos, Video Out, Las Insumisas y Las Musas se divierten, subvirtieron el uso con el que la cámara portapac fue creada y entendieron el cine no como una forma de entretenimiento, sino como un arma política y reivindicativa. No obstante, la condición de estas películas ha evolucionado progresivamente de manera paralela a su aceptación. De unos inicios clandestinos, ¿no?, en los que estas películas pues tenían una clara intención militante, a la creación del Centro Audiovisual Simone de Beauvoir en el año 1982, creado como una institución oficial para la conservación de todas estas películas, ¿no? Es decir, en ese momento yo creo que estas películas dejan de ser un cine clandestino militante para convertirse en un documento oficial para el estudio histórico de la videocreación feminista francesa. Ya en la década de los 90, la creación del Festival Femme Catholique, celebrado en el Palais de Tokio, organizado con la intención de dar visibilidad al videoarte, puso el acento en la dimensión artística de estas videocreaciones, ¿no? Y no tanto ya en el mensaje feminista, sino en el componente artístico de las películas, ¿no? Y finalmente yo creo que su entrada en el Museo Reina Sofía en el año 2019 no hizo más que reafirmar su componente artístico, ¿no?, haciendo de Video Out, de Las Musas se divierten y de Las Insumisas colectivo de un gran interés tanto por su componente reivindicativo, que lo tenían, como ya ha quedado claro, como por la calidad de sus creaciones cinematográficas, que también la tenían. No obstante, el Museo Reina Sofía ha insistido en numerosas ocasiones en su empeño por no fosilizar su contenido. Evitando convertirse en un mero espacio de exhibición, en una caja, en un cubo blanco, el museo aprovecha sus actividades paralelas como medio para la reactivación de sus fondos. Por este motivo, durante la exposición Musas Insumisas, el público pudo acceder, por ejemplo, a 3 visitas comentadas realizadas por el equipo de mediación cultural, Feminismo, Hacer Espacio y Todo el mundo sueña
corresponder a la televisión, que, huyendo de la típica visita guiada unidireccional, pretendía crear un diálogo entre el público y la institución, ¿no? Pretendíamos, sobre todo, crear un debate, ¿no? Por otro lado, en colaboración con Filmoteca Española, se organizó un ciclo retrospectivo de la producción de Chantal Akerman que permitía profundizar en otras películas de la directora no incluidas en esta exposición. Se organizaron también una serie de debates y conferencias como ¿qué significa un museo feminista?, Delfín y Carol insumisas, un archivo audiovisual feminista al Centro Simone de Beauvoir o Día Internacional de la Memoria Trans. Sin olvidar su función como centro de arte, no solo como museo nacional, es decir, como espacio que además de exponer, ser museo, es centro de arte, promueve la nueva creación, se organizaron también performances como Parpadeos de Chus de la Cruz y Hanna Pacheco, una velada de solos, que fue un espectáculo de danza de Meg Stuart, un concierto de Susie Shock y la bandada de Colibríes, o incluso un taller de fanzines feminista impartido por Azucena Vieites. Todo ello hacía de la exposición Musas Insumisas tanto una exposición que reivindicaba el componente artístico de estos colectivos, como un espacio de estudio y debate que devolvía a Video Out, a las insumisas y a las Musas se divierten todo su potencial reivindicativo. Musas Insumisas hizo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía un espacio vivo y posicionado en la contemporaneidad, muy alejado del mausoleo que proclamaban los futuristas. Con todo ello, no pretendo únicamente resaltar el impacto que supuso la entrada de Musas Insumisas, como un caso puntual, sino en general el impacto que tiene sobre el museo la entrada del género documental, insisto, en general. Al introducir estas películas que requieren un tiempo de contemplación prolongado, en la que se desarrollan mensajes, deja de considerarse el museo una mera caja, un cubo blanco en el que colgar cuadros, para convertirse en un foro de debate. Considero por todo ello fundamental la entrada del género documental en el museo, un medio clave para convertir en los museos en un lugar de pensamiento, de diálogo, de intercambio, de reivindicación y sobre todo de cambio. Muchísimas gracias.